Un cordial saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 52 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Hoy es sábado 30 de junio del año 2018 y aquí comienza Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes que les trae a ustedes toda la información y todas las noticias de lo que ocurrió al término de estas sesiones extras. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, y como siempre en cabina me acompaña Carlos Alberto González. Carlos Alberto, buenos días. Hola Diego, muy buenos días para usted, también para nuestros oyentes en Frecuencia Legislativa, también en la Radio Nacional de Colombia. Estamos aquí como siempre todos los fines de semana al frente del cañón para llevarles todo lo acontecido en la Cámara de Representantes. Muchas noticias, también con un puente festivo. Tenemos Festival del Bambuco, vamos a rendir homenaje al departamento del Tolima. Sí, señor. También rendimos homenaje al departamento del Meta. Huila, también el departamento del Meta. En pasadas secciones hicimos un homenaje también al Festival del Bambuco en Neiva. Recuerde usted la fiesta grande del Tolima, Neiva y Huila unidas en estas fiestas tradicionales. Sí, señor, y también estamos de celebración en el departamento del Meta, como lo decíamos, porque está el Festival del Joropo. Festival internacional. Hoy no nos acompaña Alejandro Márquez, pero como siempre, como todos los fines de semana, de 6:30 a 7:30, les traemos los titulares aquí en Frecuencia Legislativa con Tatiana Pedrosa. El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, entregó balance de la gestión de la corporación. Destacó el estudio de 257 leyes, de las cuales 34 fueron aprobadas. En lo social se destaca el aumento salarial a los trabajadores más humildes del legislativo. También se dieron incentivos para los miembros de las fuerzas militares. Después de tantos tropiezos pasó a conciliación el procedimiento de la Justicia Especial para la Paz. La piedra en el zapato fue la creación de una sala especial para los militares que se vieron implicados en delitos graves por el conflicto armado. Las modificaciones hechas a la JEP también contemplan que ésta no podrá ordenar pruebas en casos de extradición. Colombia en el ojo del huracán por incremento de cultivos ilícitos en un 11%. Ante el aumento de las plantaciones de hojas de coca, se volvió al uso del glifosato. También se usarán drones para tener más puntería y no afectar plantaciones de pan coger. ¿Cuál va a ser la suerte del proceso de paz con la guerrilla del ELN en la presidencia de Iván Duque? En Frecuencia Legislativa hicimos un análisis sobre los pro y los contra de los proyectos que se verían truncados con el nuevo mandatario. Comienzan las peleas entre los nuevos congresistas por quedarse con las mejores oficinas en el Congreso. Los 5 cupos para los excomandantes de las FARC apretó el recinto de la Cámara y puso en aprietos a las directivas. El llano se pinta de joropo en su versión número 50. En Frecuencia Legislativa le rendimos homenaje al maestro Miguel Ángel Martín, autor de Carmentea. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente Germán Carlos Sama López. Secretario general Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes, sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Carlos Alberto, y arrancamos este programa de Frecuencia Legislativa primero agradeciéndole y saludándole a nuestro amigo James, que siempre está detrás del vidrio ayudándonos con toda la producción del programa Frecuencia Legislativa. Y también a Natalia Martín, que es la encargada de hacer la preproducción de este programa que ustedes escuchan a través de las 52 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Arranquemos hablando de balances, porque ya culminó este cuatrenio, esta legislatura. Tuvimos sesiones extras, o tenemos sesiones extras hasta el próximo 3 de julio, citadas por el gobierno nacional, pero pues ya se ha sacado y se ha evacuado todo en el Congreso de la República. Sí, señor, comienzan los balances, las evaluaciones, los exámenes que se dejó, que se aprobó, todo lo concerniente a los proyectos y a las iniciativas aprobadas allí en la Cámara Baja. Pues no podía faltar dentro de estos balances precisamente
la evaluación hecha por el presidente de la corporación, Rodrigo Lara, quien ha hecho un balance de estos 4 años en la Cámara de Representantes. Sí, señor, se destaca el estudio de 257 leyes, de las cuales 34 se convirtieron sancionadas en ley de la República por el presidente Juan Manuel Santos, y tal vez la más representativa o las más representativas, Carlos Alberto, fueron las que implementaron el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Para este propósito se realizaron 62 plenarias, ¿no? Sí, señor, un arduo trabajo el que realizaron los congresistas allí en la Cámara de Representantes. También se destacan las leyes sociales, como la remuneración de los médicos residentes. También se reconocieron los derechos pensionales para los miembros de las fuerzas militares, algunos retirados que estaban exigiendo los derechos a cumplir por estas pensiones. Carlos Alberto, pero en general se hizo la tarea. Sí, señor, se hizo la tarea, se pasó el examen y así lo destaca el presidente de la corporación, Rodrigo Lara. Sí, Carlos García, habló con él aquí en Frecuencia Legislativa. En Frecuencia Legislativa presentamos el balance del presidente de la corporación, Rodrigo Lara Restrepo. ¿Cuántas leyes se presentaron, se discutieron y se sancionaron en el periodo 2014-2018? Conozcamos sesiones destinadas para el estudio legislativo de las principales aprobaciones durante esta legislatura. Yo creo que es un balance extraordinario. Primero porque, por un lado, se discutieron las iniciativas legislativas que tienen origen en los mismos congresistas. Un número, 257 leyes fueron estudiadas aquí en la Cámara de Representantes, de las cuales 34 se volvieron leyes de la República. Pero también se discutieron las iniciativas presentadas por el Gobierno Nacional, que es un paquete distinto. Y debo resaltar aquí las del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, el llamado Fast Track, cuyo propósito pues es la implementación de los acuerdos de paz. Y puedo decir hoy con mucha satisfacción que no solamente se deliberaron, se discutieron, se votaron algunas, se negaron otras, sino que sobre todo se mejoraron considerablemente. Y se trabajó mucho. 62 sesiones de la plenaria de la Cámara de Representantes, 62, eso es muchísimo. Se destinaron al estudio de ese procedimiento legislativo especial y le puedo decir hoy al país que no hubo un solo proyecto llegado a la Cámara de Representantes, a la plenaria, bajo mi presidencia, que no haya sido discutido, deliberado y votado en un sentido u otro. Es decir, hubo garantías para el estudio de todos estos proyectos. Y déjeme resaltar 4 proyectos de ley convertidos en ley, particularmente sensibles para los colombianos porque tiene de verdad un gran contenido y alcance social. El primero, que fue aprobado en la Cámara de Representantes, el proyecto sobre la nivelación salarial de los trabajadores más humildes del Congreso de la República. Aquí históricamente le subían el sueldo a los congresistas, a los miembros de sus equipos de la UTL, pero nadie pensaba en la señora de los tintos, en la secretaria, en el señor, en el trabajador humilde. Aquí les nivelemos el salario después de 25 años. Con eso le llevamos felicidad a muchos hogares. La remuneración de los médicos residentes, una iniciativa que se discutió en la Cámara de Representantes. Le resolvimos la situación pensional a los agentes y policías de la patria. Antes no les desconocían sus derechos pensionales, aquí lo dejamos clarísimo en la ley, el momento en que ellos se deben pensionar y no quedó más al arbitrio de sus superiores. Y también aquí aprobamos una ley que modifica y sobre todo humaniza la situación de los contratistas de prestación de servicios. Para Rodrigo Lara, el reto más difícil de sortear durante buena parte de esta legislatura que terminó fue el haber iniciado la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, iniciativa que juiciosamente se presentó y se discutió por los representantes. Sí, absolutamente, porque es que eso ocupó prácticamente toda la agenda del último semestre de 2017. Y pues fue un debate supremamente álgido por las expectativas que tenían los colombianos. Por un lado, me correspondía a mí como presidente de la Cámara garantizar que se puedan discutir y deliberar todos estos proyectos, pero me correspondía sobre todo como presidente de la Cámara ponerle también tate quieto y freno al gobierno nacional, porque es que los gobiernos se acostumbraron muy mal a pensar que ellos pueden, llamémoslo así, ferrocarrilear los proyectos en el Congreso de la República, imponer su voluntad y manipular a las mesas directivas de Senado y Cámara
de acuerdo con todo tipo de presiones. Aquí demostramos que la Cámara de Representantes, como órgano representativo del pueblo colombiano, tiene que respetarse. A nosotros nos eligen, siendo congresistas, para convertirnos en la voz del pueblo colombiano, en sus representantes, y para hacerle contrapeso a la rama ejecutiva, que es poderosa, porque tiene presupuesto, porque tiene fuerzas armadas, porque tiene capacidad de ejecución. Nuestra labor es servir de contrapeso y, por consiguiente, actuar con independencia es de la misma esencia. Para Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Carlos Alberto, ahí estaba el balance del presidente Rodrigo Lara, su legislatura. Sí, señor. Su última legislatura, el último presidente de este cuatrenio. No, y le fue bien, estuvo acorde con las medidas, las iniciativas, los proyectos que se estuvieron sí, cumpliendo la tarea, debatiendo hasta altas horas de la noche. También nos tocó de madrugada, ¿no? Sí, señor, estuvimos el día miércoles sí, amaneciendo jueves hasta después de las 12 de la noche, con todo el tema de la conciliación de la justicia especial para la paz. Sí, señor. Ese es el tema de la ley estatutaria, ¿no? La que le da la reglamentación a esta ley que se aprobó hace varios meses ya acá en el Congreso de la República. Y hablemos de eso. Aquí en la Cámara de Representantes no se tuvieron tantos tropiezos como en el Senado de la República, que hasta el pasado martes pues todavía estaba embolatado este proyecto de ley. Sí, señor, pues fueron acaloradas discusiones, intensos debates. El Congreso por fin sacó avante este procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, la columna vertebral, considerada la columna vertebral de este acuerdo de paz, y al que el presidente electo Iván Duque pidió que se aplazara para la nueva legislatura. Oiga, sí, contémosle a los oyentes, Carlos Alberto, que fue muy intenso el lobby que hizo el gobierno en cabeza del ministro del Interior, Guillermo Rivera, exparlamentario del Partido Liberal, quien pidió convocar a sesiones extras para evitar precisamente el hundimiento y el aplazamiento de este proyecto. En la Cámara de Representantes se cumplió con todo, ¿no? Sí, señor, se aprobó, se dio el respaldo sin ningún contratiempo, mientras que allí en el Senado pues la cosa estuvo más dura, más brava. Sí, señor, pero se aprobó con algunas modificaciones de crear una sala especial para que se encargue de los casos de los militares implicados en delitos cometidos en el marco del conflicto armado y otros temas importantes que fueron pedidos que se incluyeran por la bancada del Centro Democrático. Sí, señor, otro punto clave es el de quitar algunas facultades a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP, para que no pida pruebas que permitan identificar la comisión de esos delitos concernientes a los casos de extradición. Sobre este tema nos habló el ponente, el representante del partido de la U, Hernán Penagos. Ya se aprobó el proyecto de reglamentación de la JEP en el Senado de la República y lo que queda es conciliar. La idea es firmar la conciliación tal y como fue aprobado el texto del Senado de la República para que en la madrugada del próximo día se vote, tanto en Senado como en Cámara, y pueda pasar a sanción presidencial. Que hay solamente, digamos, dos temas que han sido complejos, que tiene que ver con el tema de la extradición y un artículo que tiene que ver con la suspensión de la posibilidad de que los militares lleguen a la jurisdicción especial. Creo que aquí se aprueba un texto que va a ser muy útil para que la justicia especial pueda avanzar en las tareas, pueda iniciar las investigaciones y pueda juzgar a todo aquel que ha cometido un delito relacionado con el conflicto. Los periodistas de la oficina de prensa de la Cámara de Representantes saludan al nuevo presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez, y le desean los mejores éxitos para seguir construyendo la Colombia que todos queremos. ¡Felicitaciones, presidente! Oficina de Prensa, Congreso de la República de Colombia. Aquí vive la democracia. Carlos Alberto, y continuamos con la información aquí en Frecuencia Legislativa, sin antes saludar a todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las diferentes redes sociales. Nos encuentran como Cámara Colombia en Facebook, Twitter e Instagram, y pueden seguir las plenarias si las quieren repetir a través de nuestro canal de YouTube. Y también visitar nuestra página web www.cámara.gov.co, en donde ustedes conocerán estas y otras noticias que se dan en el legislativo. Después de los saludos, Carlos Alberto, continuamos con la información legislativa. Sí, señor. Se va llenando la cabina, ¿no? Pero total, vemos aquí los colegas. Oiga, de Puente, yo no sé por qué viene mal la gente. Sí, no vino Alejandro. Se le embolató la babucha. La babucha, sí, yo no sé, debe estar todavía buscando. Y creo que tenía pendiente una revisión en el odontólogo.
Que le cambien la fórmula del Corega, y creo. ojos, ese maestro Sí, fregado de sí, todo, sí. odontólogo, ojos. Sí. Sí. Pero vengan, dirán quién acá será don Carlos García. Buenos días. bienvenido. Hola, Juan Carlos, buenos días. Me alegra mucho saludarlo, verlo y compartir con ustedes. Cámara al oído. Sí, señor, aquí estamos presentes, el podcast de la Cámara. Y sea el señor Juan Carlos Ortiz, también periodista de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, nos acompaña acá por ahí. Lo he visto mucho en televisión, Juan Carlos, usted. Hemos hecho algo en televisión, compañeros. Un saludo para ustedes, sí, señor. Y hoy resolví venirme en pijama térmica. Me dio pereza cambiar. Compañero. Pensé que era mameluco. No, señor, pijama térmica. Oiga, estamos de Puente de San Pedro, ¿no? Sí, señor. Pero hablemos y continuemos con la información, hablando de un tema que nos tiene en la mira por parte del gobierno de los Estados Unidos. Carlos Alberto, amigos y oyentes. Sí, señor, pues nuevamente estamos en la mira de los Estados Unidos por el aumento de los cultivos ilícitos, que según estadísticas, Diego y oyentes, estos se incrementaron en 209,000 hectáreas, lo que deja mal parado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ahora que ya va de salida. Esto ha llamado la atención de las autoridades que volvieron a analizar la posibilidad del uso del glifosato y esta vez más tecnificado, con el uso de drones para ello. Sí, señor, y la medida con la que se busca combatir las plantaciones de hoja de coca generó también controversia entre algunos pobladores y autoridades departamentales y municipales que ven el uso de este químico, Juan Carlos, como una arma mortal. Sí, señor, un arma mortal y que va a afectar a muchos pobladores, sobre todo a quienes ven en la amenaza del glifosato como un tema complicadísimo para otros cultivos como el pan coger. Y Franklin Mayorga nos tiene más información sobre este tema. Los cultivos ilícitos en Colombia siguen creciendo. Según un informe presentado esta semana por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, muestra que el número de hectáreas de coca en Colombia aumentó un 11% en el 2017. La cifra de cultivos ilícitos alcanzó un récord histórico, 209,000 hectáreas de coca sembradas. Este hecho generó malestar en la Cámara Baja del Congreso. El representante Oscar Bravo aseguró que el gobierno nacional le faltó voluntad para combatir los cultivos de coca. Lo que falta es voluntad del gobierno para combatirla. Llegar a 209,000 hectáreas, según el último reporte que nos envían de Estados Unidos, es una vergüenza. El Estado no llega ni con asistencia social, ni con política social, ni con presencia militar. A veces solo con presencia militar no es suficiente. En Nariño se le prometió a mucha gente compensarle en dinero para apoyarlos en la sustitución de la coca por cultivos pues lícitos. Sin embargo, eso va muy lento, demasiado lento, y mientras los narcotraficantes pagan en efectivo, el Estado con ese papeleo tan impresionante y con la tramitomanía de 100, pues no está logrando convencer a los campesinos que dejen la coca. Una de las principales causas que promovió el incremento de cultivos de coca es la suspensión de la erradicación aérea y la decisión del gobierno de interrumpir la erradicación manual en zonas que eran controladas por FARC mientras se adelantaba el proceso de paz. Sin embargo, el representante Germán Carlos Ama dijo que otra de las causas es que el Estado no incentiva la comercialización de los productos campesinos y es por eso que ellos se ven obligados a sembrar coca. Pero yo creo que este es el llamado al nuevo gobierno nacional para que debe pensar realmente en el campo y una sustitución con proyectos productivos exitosos donde no solamente sea la generación del proyecto productivo, sino la comercialización de los productos asegurados, porque de nada sirve que el gobierno apoye la erradicación o la sustitución con algunos cultivos, pero después se los deja hasta allí, es decir, a su suerte a los campesinos, sin que sus productos puedan ser vendidos a un justo precio. Esa cadena de producción se tiene que garantizar. De lo contrario, lo que seguiremos viendo es mucho más el incremento de estos cultivos de uso ilícito, porque la gente, nuestros campesinos, tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que educar a sus hijos. Una de las iniciativas que anunció el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para frenar el aumento de los cultivos de coca es la utilización de drones para la fumigación con glifosato. Con esta iniciativa estuvo de acuerdo el representante Bravo. Hay que volver a usar el glifosato. La aspersión que se han inventado últimamente con drones me parece fantástica, pero el hecho de oponerse simplemente a la aspersión lo que ha hecho es aumentar desmedidamente los consumos de coca y estamos como el país
humanitaria del mundo, de manera que hace falta que el nuevo gobierno se ponga los pantalones en eso y por la buena o por la mala se combatan los cultivos ilícitos, porque si no nos está perjudicando a todo el país. Mientras los cultivos de coca crecen como arroz en algunas zonas del país, el presidente electo Iván Duque tendrá que buscar una solución para que los cultivos ilícitos sean sustituidos por otros cultivos que generen rentabilidad a los campesinos, pues solo la erradicación y la judicialización no es la salida a este problema. Este fue un informe de Franklin Mayorga Sáenz para Frecuencia Legislativa. Y continuamos hablando a esta hora de la mañana, Carlos Alberto, del tema del proceso de paz, porque todos estos temas están aliados al proceso de paz. Cultivos ilícitos, la justicia especial para la paz, pero démosle paso a la suerte que va a jugar el polémico proceso de paz que se adelanta en Cuba nuevamente, ¿no? Sí, entre señor. La guerrilla del ELN y el gobierno electo del presidente Iván Duque. Sí, señor, pues tras esta elección del nuevo mandatario de los colombianos, de Iván Duque, como presidente ya de Colombia, el curso de los diálogos con la guerrilla del ELN pues se encuentra en el limbo, en la incertidumbre. Todo esto mientras se hace el empalme con el gobierno entrante. Las delegaciones con asiento en Cuba decidieron suspender este sexto ciclo de conversaciones. Lo que se ha pedido desde los distintos sectores de la sociedad civil es que cesen toda acción belicosa, que dejen de secuestrar, que dejen de cultivar coca y que demuestren con actos que en realidad quieren la paz para Colombia. Sí, señor, lo que se le ha pedido a los distintos sectores de la sociedad civil es que cesen todas estas acciones. Pero ¿cuál es el futuro de estas conversaciones? ¿En qué se va a plantear el nuevo gobierno frente a esta posibilidad de dialogar con este grupo guerrillero? Se lo preguntamos a Edgar Humberto Pacheco. El nuevo gobierno de Iván Duque tiene en vilo al ELN. El grupo subversivo se muestra preocupado por el futuro del proceso de paz. La guerrilla, que dialoga con el gobierno en Cuba, espera el proceso de empalme entre el gobierno Santos y el entrante, con el que espera la continuación de las conversaciones de paz. Sin embargo, congresistas manifiestan que el grupo guerrillero ya ha tenido varias oportunidades que no ha aprovechado, como lo señala Telésforo Pedraza. El ELN ha tenido muchísimas oportunidades y todas las ha dejado pasar, de tal manera que el ELN hoy tiene que pensar que ellos no tienen ideales distintos de delitos comunes, pero adicionalmente no hay una organización que supuestamente, mire la contradicción, habla del tema de la explotación de los recursos naturales, pero quienes mayor daño le han hecho al medio ambiente a los señores del Ejército de Liberación Nacional. Por su parte, Rubén Darío Molano cree que si el ELN está dispuesto a las condiciones del nuevo gobierno, el proceso tendrá un acuerdo positivo para el país. De hecho, si el ELN está dispuesto a estudiar y acoger las condiciones que le plantea el presidente Iván Duque, yo pienso sinceramente que va a ser un proceso bien conducido, sin que se pierda la autoridad del Estado, sin que se negocie la institucionalidad, sin que se negocie en medio de la muerte, en medio del derramamiento de sangre, sin que se negocie en medio del asesinato de policías, sin que se negocie en medio de los crímenes contra el medio ambiente, que está acostumbrado a hacer el ELN como un mecanismo para presionar las negociaciones. Yo creo que en las condiciones planteadas por el presidente Duque, si el ELN toma la decisión de negociar y se somete a eso, ese proceso va a llegar a buen puerto. Entre tanto, Alirio Uribe espera que el ELN debe llegar a un acuerdo en el que los beneficiados sean los colombianos. Espero que en el empalme del gobierno de Santos con Duque, en lo que haga la doctora Marta Lucía Ramírez y cuando reciba los informes de las comisiones de negociación, pues ellos sepan en qué términos se está negociando con el ELN. Yo creo que aquí no se puede hablar con los deseos, sino con las realidades. Y las realidades es lo que ha ocurrido durante estos años de negociación con el ELN y los avances, la agenda, etcétera. Entonces yo espero que el gobierno de Duque pues tenga un principio más realista. De lo contrario, pues veo muy difícil que se avance en la negociación con el ELN. El grupo guerrillero y la representación del gobierno aplazaron el sexto ciclo de diálogos del proceso de paz, según la delegación del gobierno, por el empalme que están realizando Santos y Duque. La nueva reunión quedó programada para el próximo 2 de julio. Carlos Alberto, y aquí están de carpintería en el Congreso, ¿no? Pues Diego, empiezan ya los congresistas nuevos a pelear por las mejores oficinas acá en el Legislativo. ¿Vio usted, Carlos Arturo García, que un senador
de un partido renunció y a los 15 minutos ya se estaban apoderando de la oficina, el escándalo. Sí, no dejaron sacar el trasteo de Carlos Fernando Galán. de Carlos Fernando. Y ya estaban metiéndose los otros. Y se estaban metiendo los otros con archivadores, escritorios. Oiga, esa novela es de siempre, todos estos 20 de julio. Grapadora, legajadores, esferos, todo lo querían meter de una vez. Sí, señor, y ya están pintando las diferentes oficinas y están mirando dónde reubicamos al uno, dónde colocamos al otro, para poderle dar cabida a los nuevos representantes que llegan. 5 curules de la FARC, tanto en Cámara como en Senado, y la fórmula pues que perdió la presidencia, es decir, Gustavo Petro para Senado y Ángela María Robledo para Cámara de Representantes. Ángela María repite, es decir, pero hay que buscar 6 nuevas curules en Cámara, 5 en Senado, y están pintando para que el 20 de julio todo quede como una tacita de plata. Oiga, y no solo pintando, Juan Carlos, sino también se están realizando las adecuaciones porque crece el número de representantes. Pasamos de 167 a 171. O sea, hay que ubicar más curules en el salón elíptico y más curules en los diferentes salones de las plenarias. Sí, señor, y como dice la canción del Gran Combo de Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. Esto se está quedando chiquito, Juancho. Sí, se está quedando pequeño, pero dejemos que Carlos Durán nos cuente en qué van estas adecuaciones para que los nuevos representantes de la Cámara queden bien ubicados este 20 de julio. Este 20 de julio será la posesión de los 171 representantes a la Cámara y ya se tiene todo coordinado desde la Secretaría General de esta corporación para que los congresistas se sientan como en casa. Para ello, la adecuación de sus oficinas, los puestos en el salón de la plenaria y demás aspectos son espacios que se estarán finiquitando según el secretario de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla. Todos los 171 congresistas elegidos por parte de la Cámara de Representantes tienen aseguradas sus oficinas, la parte logística y presupuestal para que puedan nombrar sus unidades legislativas. De tal manera que estamos preparados, no va a haber ninguna posibilidad de que alguien se quede sin su oficina dentro del recinto del Congreso de la República. En cuanto a las instalaciones para los integrantes del nuevo partido de las FARC, el secretario de esta corporación ha dicho que se tendrán también buenas instalaciones, así como para el resto de los congresistas. El esfuerzo ha sido enorme, nos ha tocado trasladar oficinas de la parte administrativa fuera del recinto del Capitolio y del edificio nuevo. Nos ha tocado obviamente utilizar ciertas adecuaciones, pero lo vamos a lograr y el éxito va a ser que a partir del 20 de julio, fecha en la cual se va a instalar el nuevo Congreso de la República, puedan tener todo lo pertinente para su funcionamiento. Todo este gran esfuerzo se hace para que los nuevos congresistas comiencen una nueva legislatura con pie derecho. Hablemos de proyectos que generaron peleas en las comisiones primeras de Senado y Cámara, Carlos Alberto. Sí, señor, pues se trata de la ley del Ministerio del Deporte, una ley que fue presentada por el gobierno, pero se hundió, naufragó en esta legislatura. Hablemos de términos mundialistas. Quedó eliminada en el último minuto de estas discusiones, de los debates en la legislatura. Algunos congresistas lo que decían era que esta era una ley oportunista, que el gobierno del presidente crea burocracia y corrupción, ¿no? Y que el presidente iba de salida, entonces le quería aprobar a toda costa esta ley que creaba el Ministerio del Deporte. Pero generalmente, Carlos Alberto, la opinión favorable a este proyecto es que sí se necesita, que se necesita fortalecer el deporte para arrancar de las garras de la droga a la juventud. Algo que también dijo Rodrigo Lara Restrepo, presidente de la corporación. Señor Juan Carlos. Pero tengamos en cuenta que también en Comisión Séptima de Cámara viene tramitándose la ley del deporte. Es decir, tendríamos ley para reformar el deporte, Ministerio del Deporte, hay que ver qué costos ocasionaría ese ministerio, que una de sus críticas fundamentales era si iba a absorber a Coldeportes. Así es que como diría nuestro compañero Carlos, que no señor, usted, señor Cabeto, ¿qué chicharrón le queda al nuevo gobierno? Por el mismo corte. Sí, ¿qué chicharrón le queda al nuevo gobierno con el nuevo Ministerio del Deporte y la nueva ley del deporte? Carolina Tamayo nos trae los detalles de esta fallida ley. Las comisiones primeras conjuntas del Congreso aplazaron en primer debate el proyecto que planteaba la creación del Ministerio del Deporte en Colombia, como consecuencia de una proposición del representante a la Cámara y ponente del proyecto, Santiago Valencia, quien argumentó que no era serio presentar una iniciativa a tan solo 3 meses
meses para finalizar el gobierno. En la sesión se votó la propuesta de aplazar el debate. En la Cámara se negó el aplazamiento, mientras que en Senado fue aprobado, por lo cual la directiva de las comisiones primeras conjuntas, con base en el reglamento del Congreso, pospuso la decisión respecto al polémico proyecto del Ministerio del Deporte. El representante Santiago Valencia agregó que el actual gobierno no ha hecho nada por el deporte en más de 7 años de mandato y eso resulta irresponsable y triste, por lo que esta discusión no la debe dar este Congreso. Yo firmé inicialmente la ponencia positiva de la creación del Ministerio del Deporte como un mensaje de lo que habíamos venido diciendo, la necesidad de crear una política pública en torno al deporte en el país, no solamente para fortalecer los procesos que existen con los deportistas de alto rendimiento que nos hacen quedar muy bien en todo el mundo, sino también porque tal vez la mejor o una de las mejores formas de evitar la drogadicción, de promover vida sana y manejo adecuado del tiempo libre, sobre todo en la juventud que hoy lastimosamente en buena parte del país está consumiendo drogas, pues es necesario fortalecer una política pública del deporte y el Ministerio del Deporte puede dar la transversalidad que se necesita para lograr este cometido. Se tomó la decisión de aplazar el debate, de aplazar la discusión del proyecto, en el entendido que este es un gobierno que está terminando, por lo tanto pues la consideración es que esto debía ser una responsabilidad del próximo gobierno para que desde el día 1 de la próxima administración pues empiece realmente a trazar la nueva estrategia de la política pública del deporte. Por otra parte, el representante a la Cámara y ponente del proyecto, Elber Díaz, explicó que con la creación del ministerio se fortalecerán los derechos fundamentales y sociales del deporte. El ministerio pues tiene una mejor representación en el gobierno nacional, una mejor interlocución con el Ministerio de Hacienda y tiene posibilidades de hacer cosas que no podía hacerlos como Coldeporte, estar dentro del COMPES, por ejemplo, con voz y voto, a pesar de que siendo Coldeportes, pues seguramente los ministros de Hacienda y el mismo presidente pues abogaban por Coldeportes, pero no es lo mismo. Nosotros consideramos que se le da mayor altura también a Coldeportes, toda vez que siendo ministerio pues obviamente genera como respetabilidad frente a esa institución. Según el representante Samuel Hoyos, crear el Ministerio del Deporte es más burocracia y para Telésforo Pedraza no es tarde para crear este nuevo despacho en el gabinete, existiendo una gran posibilidad de que en la próxima legislatura se tenga el tiempo necesario para ser estudiado y dándole la importancia necesaria que merecen los deportistas del país. Frecuencia Legislativa. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter @Cámara Colombia, en Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Carlos Alberto, continuamos. Este tema no me gusta tocarlo, hombre. Un tema de nunca acabar. Así como decimos, ¿cuántos más niños necesitan morir en el país para acabar con estos asesinos, con estos violadores, con estos pervertidos que le borran la sonrisa a los menores de nuestro país? ¿Y cuántas más mujeres tendrán que morir en el país para tener que hacer algo con los feminicidios? Sí, señor, pues son los casos de violencia, estos temas de verdad, como usted dice, que no nos gusta tratar nunca, señor, en las noticias, que no se deberían de dar. Pero la violencia contra la mujer, los casos que se siguen presentando en el país y que siguen preocupando y alarmando a las autoridades. Preocupante. En los últimos días en el departamento de Córdoba se vio sacudido con la muerte de 5 mujeres a manos de, al parecer, de sus exparejas. Celopatía se llama eso, ¿no? Sí, señor, la persecución, si usted no sigue conmigo, entonces la amenaza, si usted la no es de persigo, mí, si no es mía, no es de nadie. No, sí, tremendo todo eso. Y precisamente desde la Cámara de Representantes se han elevado voces de rechazo por estas agresiones que dejan al país entre los 14 más violentos en el mundo. Y es que según estadísticas de organizaciones civiles y del Ministerio de Salud, cada 3 días es asesinada una mujer y diariamente 50 son víctimas de abuso sexual. Las niñas son las más perjudicadas, lamentablemente. Sí, señor, un estudio de la Universidad Libre registra que en el primer trimestre del año 2018 se han presentado 3.014 casos de feminicidio en Colombia. O sea, mire, vamos en la mitad del año. ¿A cuántos vamos a llegar cuando termine este 2018? Tremendo, y siempre las cifras, Edgar Pacheco, usted que conoce los informes de medicina legal, al final las cifras son pero verdaderamente alarmantes. Escabrosas. Pues, Carlos Alberto, lamentablemente lo que usted dice, los índices crecen cada año y las autoridades hacen sus mejores esfuerzos para limitar este flagelo pues que afecta a las mujeres de nuestro país y donde
ya creo que la mayoría de mujeres están colocándole freno, acudiendo a las diferentes herramientas, a las denuncias, para tratar de evidenciar a estos responsables de este daño que provocan tanto a las mujeres y su entorno, como los hijos, los familiares, que también se afectan. No, y es que fíjese, Diego y compañeros, lo que anota Edgar de verdad es muy cierto. Muchas veces en los casos de persecución, de agresiones, cuando son amenazadas por sus exparejas, ponen la queja, ponen el denuncio, piden una protección, pero las autoridades son negligentes, no operan. Y las denuncias, por eso es que las mujeres, no las estoy justificando, pero muchas prefieren callar y no denunciar, Juan Carlos. Es decir, Diego y compañeros oyentes, los 3.000 casos son un subregistro. Vamos a ver cuántos más hay en el país, porque no se atreven o porque no quieren denunciar, porque en algunas ocasiones la justicia no opera, las casas de refugio en Bogotá, al menos en Bogotá que existen, tampoco funcionan. Alejandro Márquez tiene esta escabrosa nota. Buenos días, oyentes y colegas en estudio. Investigar y castigar ejemplarmente a los responsables de los asesinatos de 5 mujeres ocurridos en los últimos días pidió al gobierno nacional y regional el representante liberal a la Cámara de Córdoba, Fabio Amín, quien hizo públicos los feminicidios en la plenaria de la corporación. Desafortunadamente tengo que registrar malas noticias para el departamento de Córdoba. Durante los últimos días se han dado 5 asesinatos en contra de mujeres estudiantes, mujeres amas de casa en el municipio de Montería, en el municipio de La Apartada. Amín dijo que entre las víctimas está Amada Jerez, exalcaldesa de San Bernardo del Viento, víctima de un desconocido. Ocurrió un hecho que lamentamos, la muerte de la exalcaldesa del municipio de San Bernardo del Viento, una mujer ejemplar, una mujer de trabajo entregado a su pueblo y a su comunidad. Desafortunadamente, una persona con aparente estado de alicoramiento y drogadicción ingresó a su hogar, aprovechó su estado de indefensión y atentó contra la vida de una mujer querida, de la exalcaldesa liberal Amada Jerez. El representante Amín pidió a las autoridades trabajar para que no sigan registrándose más muertes ni agresiones de mujeres en todo el país. Las cifras no acompañan al departamento de Córdoba. Tenemos que elevar todas las voces para que se pueda controlar estos feminicidios que atentan contra la mujer y que no queremos que haya una sola más, ni en Córdoba ni en toda Colombia. De acuerdo con las estadísticas de la Universidad Libre, hasta marzo del presente año, más de 3.014 mujeres en Colombia habían sido violentadas por su pareja, por familiares cercanos o por abusadores desconocidos. Para Frecuencia Legislativa les informó Alejandro Márquez. Y continuamos con los balances de esta legislatura, Carlos Alberto. Sí, señor, Diego, pues en Frecuencia Legislativa continuamos con estos balances de final de legislatura. Esta vez nuestro periodista Juan Carlos Ortiz, el hombre que todas las veces estuvo con el representante Rafael Palau, a quien estuvo entrevistando, haciendo una evaluación, un balance de lo que deja este periodo que termina. Carlos, pero entre sus logros, la Comisión Primera hay muchas leyes, ¿no? Sí, señor, para, por ejemplo, Diego, dignificar el sector rural y darle más incentivos al agro. También el de darle seguridad social a los taxistas. Pero dejemos que Juan Carlos Ortiz, nuestro compañero en Frecuencia Legislativa, nos cuente más sobre este tema. Representante Rafael Palau, conversemos en Frecuencia Legislativa sobre ese balance legislativo que usted podría hacerle a los oyentes, cómo le fue en este cuatrenio y cuáles son las iniciativas más importantes que usted ha logrado tener. Bienvenido, buenos días. A ver, como muchas de las leyes que hemos tramitado allí en la Comisión Primera, en unos como autor, coautor, como ponente, como coordinador, pues se ha dejado huella y empezamos por la ley que conecta el programa de 0 a siempre en ley nacional, que nos permite atender a los jóvenes, a los niños de 0 a 6 años, las leyes que nos permitieron procurar la dignificación del sector rural, como quiera que lo que se busca es que se pague esa deuda acumulada de tantos años con nuestros campesinos, la que le permite seguridad social a los conductores de taxis, la que permite esa nueva ley del deporte que
con los deportistas, con los empresarios deportivos y con los funcionarios trabajamos en diferentes escenarios y de la cual hice parte como coautor, leyes que nos permitieron avanzar en los temas de salud, como por ejemplo la obligatoriedad de tener un desfibrilador en todas y cada uno de los sitios en donde haya una aglomeración importante de personas, la ley que está en trámite, que beneficia a la población con trastorno del espectro autista, los niños y niñas, que son más de 100.000 personas, que sientan la mano del Estado, que los ha tenido de manera soslayada frente a las oportunidades que el Estado les tiene que dar, no solo desde las oportunidades y las atenciones, sino desde el propio reconocimiento de sus derechos. Esto para mencionar algunas de las leyes en las que hemos venido trabajando. Hicimos una modificación como coordinador ponente a la ley que permite el trámite de las cesantías, dándole la oportunidad para que las familias puedan tramitar las mismas para garantizar el estudio de sus hijos. Todas estas leyes que hemos venido trabajando durante los 4 años. Carlos Alberto, y ya vamos casi llegando al final de esta emisión de Frecuencia Legislativa, pero hablemos de temas de seguridad. Con la llegada al legislativo de los nuevos integrantes de la desmovilizada FARC, la seguridad será otro de los retos para las directivas de la corporación. Sí, señor, pues se va a incorporar más personal de la policía, también se va a disponer de más cámaras de seguridad y se estarán monitoreando paso a paso todos los movimientos en cada una de las comisiones y también en los pasillos del recinto. Carlos Durán con esta segura nota. Con 22 años de servicio en la Policía Nacional, ella es Piedad Zorro, la primera mujer coronel en llegar al Congreso y llevar las riendas de la seguridad de esta institución. Su paso por esta célula legislativa le ha dejado ver que lleva en sus hombros una gran responsabilidad y es salvaguardar la seguridad de todos los congresistas. Estar aquí en el Congreso de la República a cargo de la seguridad de los honorables senadores y representantes a la Cámara, y más siendo la primera mujer oficial que se encuentra ostentando este cargo, es realmente una misión encomendada por la Dirección General de la Policía Nacional que bajo ninguna circunstancia de aspecto nos puede llegar a quedar grande. Al contrario, tenemos que demostrar la organización, la disciplina, la pulcritud de nuestro servicio y sobre todo el liderazgo con nuestros hombres y mujeres del Congreso de la República bajo la Dirección de Protección y Servicios Especiales. Este 20 de julio se instalará el nuevo Congreso, tarea bastante ardua en materia de seguridad. Serán 171 representantes que conformarán este nuevo periodo legislativo. Por eso, desde esta dirección se prepara todo para que sea un gran evento. Bueno, en este momento estamos realizando todas las coordinaciones, tanto institucionales como interinstitucionales, para lograr generar una sinergia de todas las instituciones, de todas las entidades, y que nosotros podamos garantizar que todo el evento del 20 de julio va a salir a la perfección y no vamos a tener ningún tipo de eventualidad con esta nueva legislatura. La coronel Zorro continuará desarrollando su labor para resaltar el honor de su institución y que cada uno de los legislativos se sienta seguro. Carlos Alberto, y llegamos a la acostumbrada pausa musical. Oiga, qué buena sección, qué chévere, qué rico extensionar un poco este tema legislativo con esta nota musical de nuestro amigo el viejo Willy Rodríguez. Sí, señora, hay parrandones, festivales en varias zonas del territorio nacional y se celebra la versión número 50 del Torneo Internacional de Joropo. Oiga, Diego, ¿y usted qué se la pasa allí en el departamento del Meta? Exactamente en Restrepo, ¿no? Sí, señor. Tiene su finquita allí, su caballo. Ya vamos a veranear. A comer mamona, ¿no? Sí, señor, y vamos y visitamos la Manga de Coleo también en Villavicencio. Claro. Vamos a Capachos y visitamos el parque de biodiversidad, ¿no? Así se hacen muchas cosas. Qué rico, qué rico, chévere. Y viaja ahorita, ¿no? ¿Sale? Sí, señor, ya ahorita salimos. A participar en el Festival del Joropo. Sí, pero mañana me toca volver, o sea, voy y vuelvo. Va y vuelve, claro, sí, señor, así es. Dejemos que nuestro amigo Willy, del viejo Willy Rodríguez, nos haga un balance de este Festival del Joropo.
¿Qué tal, amigos de Frecuencia Legislativa? Aquí estamos como cada 8 días para presentarles una pausa musical. Pues bien, no es difícil, ustedes lo han comentado, hay fiestas casi en toda la geografía colombiana para este fin de semana. A lo largo y ancho del país, en el caserío, en el pueblo más pequeñito, se celebran en algunas regiones esta importante fecha del San Pedro. Pero Diego Fernando, Cabeto y Juan Carlos y mesa de trabajo, sí, claro, Villavicencio. Hoy por hoy, la Puerta de los Llanos también está de fiesta durante este fin de semana. Se realiza allí, además que está cumpliendo años el departamento, está cumpliendo 50 años. Se lleva la versión número 50 del Torneo Internacional del Joropo 2018. Este año en homenaje al gran Miguel Ángel Martín, muy conocido porque fue el creador de una pieza musical que ha ido por todo el mundo, nada más ni nada menos que Carmentea. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmentea, tu corazón será mío. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmentea, tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, comprende que de este amor tú serás correspondido. Miguel Ángel Martín, creador de ese tremendo tema, además del torneo del Joropo. Él nació en Tame, la segunda ciudad del departamento de Arauca. ¿Y sabe por qué compuso esa canción? La hizo recordando a uno de sus amores, Carmen Teresa Aguirre. De ahí el tema de Carmentea. Pues el homenaje a él es este festival número 50 internacional del Joropo, tiene reinado y tiene todo eso. Y la temperatura que se viene este fin de semana para Villavicencio va a ser sencillamente espectacular. Una carretera en muy buenas condiciones y también seguramente en otros municipios del departamento se van a llevar a cabo fiestas. Pero en esta oportunidad, pues hombre, con música de los llanos orientales. Puerto López, Granada, San Martín, Restrepo, por hablar de algunos municipios del Meta, pero también en Arauca, en San José del Guaviare, en el Bichada, se siente este San Pedro. Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban. Y como lo habíamos dicho al principio, que se está cumpliendo 50 años el departamento del Meta de su vida política. Lo que uno puede entender aquí es que comenzó con el Festival del Joropo porque también es la versión número 50 del Torneo Internacional del Joropo y también son los 50 años de aniversario del departamento del Meta. Usted me va a perdonar si alguna vez le ofendí. La flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. La deliciosa gastronomía, la llanera, la mamona llanera, es el plato típico. Ya usted después de Guayabetal, aquí en los límites con el departamento, ya se comienza a sentir ese gran ambiente porque entre otras cosas hay un paseo que impregna al visitante y muchas veces le hace quedar en el llano. Es un paseo precisamente a los llanos orientales. Arpa, capacho, maestro, que nos duele el sentimiento. Bien por el departamento del Meta, que la pasen muy bien. La capital turística, el objetivo hoy en día del turismo en Colombia comienza por Villavicencio. Felipe Rodríguez, el ingeniero jefe de contenidos. Yo soy William Rodríguez Molina, le decimos feliz fin de semana para todos y nos vemos en Villavicencio. Mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así. Ahí estaba la pausa musical. Qué buena, ¿no? Qué bueno. Y ese homenaje que se le rinde a Miguel Ángel Martín, al maestro Miguel Ángel Martín, autor de este disco, también muy sonado, de Carmentea. Sí, señor. Y ya vamos terminando, pero hablemos del tema del presidente electo Iván Duque, porque con la llegada de Iván Duque como presidente de los colombianos persisten las dudas sobre el desarrollo de temas trascendentales como la paz y las reformas sociales. Sí, señor, y es que desde la Cámara de Representantes se elevan voces de preocupación, como la del representante Víctor Correa, que teme que se reverse en iniciativas como los planes educativos y se incremente la salida militar como herramienta para someter precisamente a los grupos alzados en armas. Lina González nos ha preparado el siguiente informe.
La elección de Iván Duque como presidente de Colombia supone un cambio en aspectos políticos, económicos y sociales que transformarán la estructura del país. Frecuencia Legislativa le preguntó a diferentes representantes sobre los temas que se verán afectados con la transición del nuevo gobierno. Al respecto, el representante Federico Hoyos se refirió a los cambios en las telecomunicaciones y en materia de defensa que se mejorarán en las regiones. Yo creo que lo que se va es a beneficiar el país con muchos temas, en materia de digitalización, de tecnología, en materia de austeridad en el gasto público, en materia, digamos, de defensa habrá mucha actividad porque habrá un comandante en jefe que tiene un gran interés por devolver la seguridad a las ciudades. Un nuevo aire, una nueva esperanza, un nuevo liderazgo que le hará mucho bien a la democracia colombiana. Por su parte, el representante Víctor Correa expresó que solo se tendrán cambios en el proceso de paz, pues para él, Santos y Duque representan las mismas ideas. Yo no creo que cambien mucho, más allá del proceso de paz. Realmente no cambiarán mucho porque representan las mismas ideas. Representan las mismas ideas que los partidos de la Unidad Nacional en su mayoría terminaron haciendo la campaña de Duque, porque son las mismas ideas, la misma visión de país. O sea, en términos generales, nada cambiará para bien. Se profundizará el negocio de la salud, se profundizará el endeudamiento educativo, se profundizará la crisis del sector agropecuario de la producción nacional vía o producto de los tratados de libre comercio y la agenda comercial equivocada. Se va a profundizar la guerra. Seguramente Duque no le dará un manejo como esperamos de un gobierno responsable que promueva la paz y la salida negociada, sino que profundizará la salida militar. Se seguirá con la vulneración de otras libertades individuales, porque se ha anunciado, por ejemplo, la penalización de la dosis mínima. Se perseguirán a las personas de la diversidad sexual, las comunidades LGTBI, como lo han anunciado también a través ya incluso de las marchas en contra de la falsa ideología de género que quisieron meter a la sociedad colombiana. Asimismo, Óscar Ospina manifestó que se tendrán cambios en dos temas principales, los cuales generarán movilización y conflicto en varios territorios del país. Sobre todo la implementación de los acuerdos de paz. Las señas que está enviando el gobierno electo son supremamente oscuras, no solamente por el elemento que está ahora bloqueando en términos de la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz, sino lo que viene. El punto del acuerdo de paz, todo el tema de desarrollo rural integral, los temas de la tierra, el catastro multipropósito, el desarrollo rural del campo, el desarrollo rural integral, todos esos temas creo yo que van a verse muy afectados. El segundo tema, el tema de la política antidrogas. Ese es un tema que aquí van a seguir insistiendo con envenenar las tierras cuando eso ya está llamado a recoger, y eso va a generar mucha movilización social, mucho conflicto social, sobre todo en territorios como el nuestro, el departamento del Cauca. Sin embargo, la representante Margarita Restrepo indicó que habrá muchas transformaciones, dado que se mejorarán distintos aspectos en materia de educación y salud. Vamos a dinamizar la economía, vamos a promover el emprendimiento, el empresarismo, vamos a dar más oportunidades a los jóvenes, más oportunidades de estudio. Se va a mejorar no solamente el cubrimiento en la educación, sino la calidad de la educación. Lo mismo va a pasar con la salud, pero además también tenemos que decir que no estamos de acuerdo con la impunidad, que no estamos de acuerdo con la elegibilidad, que no vamos a permitir que el narcotráfico sea un delito conexo al delito político, que no vamos a permitir que los crímenes de lesa humanidad, en especial los cometidos contra los niños y las mujeres, queden impunes. Informó para Frecuencia Legislativa Lina González. Los periodistas de la Oficina de Prensa de la Honorable Cámara de Representantes agradecen a la gran audiencia en Colombia y el mundo la sintonía Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, el espacio encargado de informarle a los colombianos las actividades diarias de los honorables representantes a la Cámara. Durante el último año, la Oficina de Prensa no ahorró esfuerzos para tener al tanto a los oyentes con las noticias del Parlamento. Gracias, Colombia. Oficina de Prensa, Congreso de la República de Colombia. Aquí vive la democracia. Carlos Alberto, y vamos llegando al final, pero sin antes dejar nuestra sección más aclamada. Sí, señor. Más pedida. Más aclamada. Más escuchada. La que tiene más hinchada, ¿no? Sí, señor, eso cada vez que llega este personaje las redes se colapsan. Esto se vuelve un caos. Ahí toca decir, como decía una promo, en Frecuencia Legislativa, lo que dicen las redes sociales. Oiga, hermano. Y lo peor es que hacen plantones aquí afuera de los estudios. Con cartas y todo, de Frecuencia Legislativa. Cantinflas. Sí. Piden a gritos. Mario Moreno, el Cantinflas de las redes sociales. Hoy viene como espelucado, como recién levantado, lo cogió en la noche. Mario, el peinado talco. Mario, buenos días.
En este sábado, ya estamos terminando el mes de junio, usted siempre con los trinos y las redes sociales de los congresistas. Buenos días, Diego Fernando. Buenos días, Carlos Alberto. Aquí a mi compañero Juan Carlos Ortiz. Vengo a traerle los trinos, pero principalmente pues comentarles que el tema con el que quiero arrancar, pues con el que vamos a hablar de los 3 trinos de esta semana, es la consulta anticorrupción que ha causado pues tanta polémica y tantos ires y venires dentro de la opinión con nuestros representantes. Entonces arrancamos con Víctor Correa, que en su cuenta @VíctorJCorreaB dice: los que dicen que no votarán la consulta anticorrupción para castigar a quienes votaron en blanco se están castigando a ustedes mismos. Además, se equivocan. Quienes también apoyan la iniciativa se están equivocando. Y @IntiAsprilla en su cuenta @IntiAsprilla dice: ya iniciaron los corruptos de siempre a desinformar haciendo campaña con mentiras en contra de la consulta anticorrupción. Numeral vota 7 veces sí. Y Angélica Lozano en su cuenta Angélica Lozano C dice: viento en popa, así es como va la consulta anticorrupción. Vamos a unirnos como país gracias a los que se informan. Vamos a sacar adelante estos 7 mandatos juntos. Y el numeral 7 veces sí es lo que están promoviendo los representantes para esta consulta anticorrupción, Carlos Alberto. Oiga, estuvo por acá ya visitándonos el exalcalde y excandidato presidencial Gustavo Petro con todos los integrantes de la Alianza Verde: Ángela María Robledo, Claudia López, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Víctor Correa por el Polo Democrático, y también vimos de manera curiosa en esa mesa al senador Armando Benedetti. Y Clara López también estuvo presente en este evento. Genera suspicacia, ¿no, Mario? Tener a Armando Benedetti, un crítico bastante fuerte de estos partidos, sentado en una misma mesa, ¿no? Sí, de todas maneras, pues igual él sentó su posición y creo que está apoyando la consulta, y bueno, pues es válido porque inclusive nuestra senadora Claudia López también resaltó que inclusive el mismo presidente Iván Duque, nuestro presidente electo, también es partidario de la consulta anticorrupción, y creo que es muy loable que ella hizo esa mención, porque de todas maneras creo que esto no tiene partido, sino es simplemente una opción de la gente. Para decir, bueno, no más, no le caminamos Así más, es. No hay que meterle sino mano dura y crear herramientas justamente para que combatan y destierren a este flagelo de la corrupción que nos come, ¿no? Sí, no es de partidos, es de simplemente una iniciativa popular, claro, que la gente quiera expresar. Claro. Esperemos qué pasa, esto es en agosto, ¿no? Sí, en agosto. Esperemos qué pasa con esta consulta anticorrupción. Mario, ¿dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir a través de Twitter en @Cámara Colombia, y nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Cámara Colombia. Mario Moreno Cantinflas, Carlos Alberto, a esta hora ya se nos acerca el reloj, el minutero y el segundero se acercan a las 7:30 de la mañana y debemos terminar aquí Frecuencia Legislativa. Sí, señor. Y vamos de plan, seguimos con el plan del Mundial. Sí, señor. Es el que nos tiene ahí al frente del televisor viendo estos partidos que nos tienen locos en este Mundial. Sí, señor. Juanca. Que conduzcan con cuidado quienes van a San Pedro o al Festival del Coleo en el Meta. Conduzcan con precaución y nos escuchen mañana a las 6:30 de la mañana en Frecuencia Legislativa. Sí, señor, invitamos a todos nuestros oyentes que se queden conectados con las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y que se queden conectados. Ya en segundos ya se están preparando. Ya veo por allá a Marixa Pardo y a todo el equipo de Voces del Senado que llegan a traerles toda la información de la Cámara Alta del Congreso de la República. ¡Feliz sábado para todos!